expertos piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Esta mañana, como siempre, queremos poner en perspectiva un tema de mucho interés, y es que, conocida, digamos, la decisión del juez de girar orden de captura para el expresidente Francisco Flores, aumenta la expectativa sobre un caso que pasará a la historia del país, cualquiera que sea su resolución final, pues muchos factores políticos, económicos y de transparencia encierran este capítulo oscuro, fíjese usted, oscuro de la gestión de un mandatario salvadoreño. Si bien diversos sectores han elogiado el trabajo de la Fiscalía, el mayor reto es el venidero cuando tenga que presentar pruebas sólidas para demostrar la culpabilidad o no de los delitos atribuidos. Ahora, ¿qué tratamiento jurídico se espera que le dé el juzgado de instrucción, que es el encargado de llevar el caso de supuesta corrupción pública, a donde ya llegó esto? Pues ahí está precisamente la gran interrogante de la cual vamos a estar a la expectativa, y por esa razón pues nosotros esta mañana queremos abordar este y otros temas que han salido esta semana, como por ejemplo la posible presentación de una pieza de correspondencia donde el gobierno está pidiendo una reforma fiscal. No se sabe bajo qué, digamos, categoría puede ser esto, sobre todo porque ya hay reacciones del sector privado en algún momento para de alguna manera mostrar su cautela, su duda con relación a esta iniciativa que estaría presentando el gobierno del presidente Mauricio Funes a la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con temas fiscales. En materia judicial y sobre todo en materia procesal, no solo basta tener el derecho, hay que saber probar el derecho y lo más importante, que nos quieran dar el derecho. Son tres etapas muy difíciles, porque aquí los jueces no actúan con base a supuestos. Los jueces resuelven con base a la prueba que las partes vierten dentro del proceso. Me hace presumir que a lo menos cumplieron dos situaciones, que hay elementos de juicio suficientes para estimar que el imputado tuvo participación en el hecho y que se ha configurado un supuesto delito de cohecho, desobediencia. Lo cierto es que ahora el caso ha, digamos, pasado a instrucción, y de alguna manera pues ahí está, digamos, la otra interrogante, ¿verdad? ¿Qué aspectos merecen ser atendidos para que este proceso no vaya a sufrir ningún tipo de amaño, ni mucho menos de tecnicismo en el proceso? Pero solo sí, permitime, es que ya el tema de tecnicismo, como lo querés limitar, es decir, como diciendo, hay que buscar alguna duda para prejuzgar de que va a haber un fallo favorable. No, yo creo que dejemos que funcione la institucionalidad. Por eso te hablé de la imparcialidad. Ni para un sentido ni para otro. Los jueces fallan conforme a la prueba que las partes les vierten en el proceso. Entonces yo creo que es muy prematuro estar anticipando que no vaya a ser por tecnicismo. Dejémoslo que funcione. No estemos vigilantes. No es, exactamente, no es el papel vigilante en vez de dejar que funcione, pero estar vigilante de un caso. Pero es la institucionalidad. Es la institucionalidad. Yo no puedo prejuzgar a priori a ningún juez. Aquí ya no estás en la etapa política ni de percepción, estamos en la etapa de judicialización, donde las reglas del juego te las da la ley, no es lo que yo quiero ni lo que crea. Para mí esta es la etapa más fácil, es la etapa en donde todo el mundo estaba esperando que le decretaran la detención, y te voy a decir por qué se la decretaron. No se la decretaron porque la jueza se echó en una noche la lectura de las 20, 30 o 40 piezas que tiene, cada pieza tiene 200 hojas, sino que justamente porque Francisco Flores está ausente. El licenciado Morales Joya, previendo por esta circunstancia nada más, no por el análisis de las pruebas, previendo que le iban a dejar a su cliente, él pide anticipadamente a la jueza: señora jueza, póngale medidas sustitutivas. Claro, él sabe que no podían ponerle medidas sustitutivas. Porque no estaba presente. Él le tiró la cascarita a la jueza y le dice: mire, póngale medidas sustitutivas. Y la jueza le dijo: no, decreta la detención y lo manda a instrucción. Hasta ahí está bien. Pero yo no quiero que esa sea la resolución final. Yo me resisto a pensar
y lo he dicho en varios medios de comunicación y aquí mismo el día que tratamos este tema, yo quiero, como cualquier salvadoreño, que esto se ventile con toda la amplitud procesal para llegar a una sentencia. Detrás de Francisco Flores hay todo un aparato político que se llama Arena. Y ese aparato político está sustentado en una élite de potentados que, si no son los G20 que le ayudaron a Quijano, por lo menos son G5. Yo todavía no me quiero hacer de la idea de que aquí se va a hacer verdadera y cumplida justicia. Yo todavía no me quiero deshacer en elogios con la Fiscalía. A mí me hacen dudar de que esa ambigüedad que ha manifestado el fiscal pueda ser puesta de manifiesto en el proceso y este proceso pueda caerse en la etapa de instrucción. Y si a eso le agregamos que ayer en la prensa gráfica ya cuestionan al juez Orellana y lo cuestionan fuertemente, señalándole casos, no directamente, pero haciendo notar que son casos de corrupción del juez, esto, si no estamos vigilantes, se nos va a ir de las manos. Ocurre que cuando se está juzgando a Paco Flores, no se está juzgando a Paco Flores. No es Paco Flores el que está sentado en el banquillo de los acusados. Y esto es justamente lo que le da a esta situación su dimensión histórica. Porque se está juzgando a la oligarquía. ¿Por qué hoy no se pudo evitar la orden de captura contra el expresidente? Ese es un hecho histórico. Nosotros tenemos el caso Selenel, que es otro hecho histórico. Otro hecho histórico. En este caso de Paco no se pudo evitar la orden de captura. No sabemos cómo va a transcurrir esto, pero ya hay una orden de captura. Para una sociedad primitiva como la salvadoreña, esto es una cosa escandalosa. No se pudo evitar la orden de captura por la debilidad de la oligarquía. La debilidad de la oligarquía. Uno dice, bueno, ¿y por qué Paco es prófugo? Es que se está juzgando a la oligarquía. En otros países los funcionarios se sacrifican por su presidente. Los funcionarios mueren sin decir nada. ¿Va a ser lo mismo Paco? Es decir, estamos ante un episodio de esencia política, donde se está midiendo la capacidad de una clase dominante débil que se bate en retirada. Paco Flores expresa eso. Yo me resisto a creer que la oligarquía esté sentada en el banquillo de los acusados. Claro. Me resisto a creer. Cuando la oligarquía diga, expulsen a Flores, porque Flores puede llevarnos escarnio a nosotros, van a expulsar a Flores. Y ahí se acabó el caso. Ahí ya no hay tales oligarquías juzgadas en el banquillo de los acusados. Entonces, Mira, ¿cómo no? Sí puede. Mira, te voy a decir una cuestión. No toda la oligarquía está de acuerdo en proteger a Flores. Que al hablar de oligarquía, entonces estamos frente a un juicio político y no a un juicio de derecho. Es decir, yo no puedo aceptar en esta fase. Es que lo que sucede es que la oligarquía en el pasado, sí, pero Dagoberto a eso se refiere, la oligarquía en el pasado tenía tanto poder que podía manipular a un fiscal, a un juez, a un sistema, a un régimen. Hoy no lo tiene. Claro, el hecho de haber llevado a la justicia y hoy no lo tiene. A un expresidente, sienta un precedente y se llevó. Mira, ¿qué se decía? Que este fiscal iba a dejar pasar los 30 días que le hacían falta y que no lo iba a presentar. Demostró que no era cierto. Por la presión social. Y por la razón que haya sido. No, por la presión social. Por la razón que haya sido. Está bien que se hable de Paco Flores, que se siente un precedente, que se deje que la justicia se cumpla
Pero no nos desviemos hablando de consideraciones sociales y de oligarquías y de partidos políticos. Vámonos al grano, a la institucionalidad y la modernización del sector público. Es muy cierto la afirmación en el sentido de que la oligarquía no está sentada en el banquillo de los acusados. No, todavía no. No, claro que es cierto. Hay un proceso. Los hechos atribuibles a un expresidente prescriben a los 10 años. Y esa es una tontería. No, hombre, es una gran inteligencia. Es la seguridad. ¿Para quién trabajó Paco? Para los señores. ¿Qué fue lo primero que hizo Paco como presidente? Dolarizar. ¿Y Paco dolarizó para él? No, hombre. Para una minoría de minoría de minoría y de minoría minoritaria. Para eso dolarizó la vida de este país. Uno dice, bueno, es una cosa legal, y es cierto, tiene sus ritmos legales, depende de la prueba. ¿Cómo no? Y depende fundamentalmente de la correlación de fuerzas que tenga esa clase dominante que va de salida históricamente en el país. Por eso este hecho es histórico. Y ya creo que al partido Arena le conviene fijar una posición clara frente a esta problemática. Tiene que haber un manifiesto claro. Les conviene a ustedes como areneros fijar una posición clara frente a esta situación por la que está pasando. Porque debe de entenderse que hay actitudes que son personales. O se sostiene el caso o se cae el caso. Y eso no va a depender solo del juez, va a depender de la aportación, de la robustez, de todo, porque ahorita no hemos conocido absolutamente nada más que lo que los medios de comunicación han dicho. Paco Flores anda huyendo. Y eso es conveniente para la defensa de Paco Flores. ¿Por qué? Porque no lo expone a una declaración en donde él pudiera de nuevo mostrar su arrogancia como la mostró en la asamblea. No le conviene. Que de acuerdo a la robustez de prueba que presenta la fiscalía, de acuerdo a la falta de idoneidad de la defensa para refutarla, podría presentarse Paco Flores en cualquier momento. Con una variante que si se presenta va detenido. Ya no puede alegar absolutamente ninguna. Pero puede hacer una jugada. La jugada puede ser, señor juez, yo andaba tratándome de esta enfermedad que me ha causado este estrés extremo en que me he visto sometido, y aquí le traigo la certificación de 20 médicos, por favor decrete las medidas sustitutivas a la prisión. Y lo dejan en libertad. Que vaya al psiquiátrico. No, yo creo que y lo dejan en libertad. Es un supuesto fuera de contexto. No. Es decir, bueno, nadie le va a creer absolutamente nada que llegue. Ojalá que me equivoque. Este proceso es necesario que lo esté vigilando el mayor número de personas dentro del juicio. Yo sí estoy seguro de que el sistema está siendo puesto a prueba. Es una gran responsabilidad para el órgano judicial, una gran responsabilidad para la Fiscalía sostener el caso, y es una gran responsabilidad para el país estar vigilante, que cualquiera que sea el resultado tiene que estar fundamentado y razonado. El problema son las estructuras políticas y la actitud de la clase política que ha hecho del poder una piñata, y eso es lo que se debe corregir. Yo apelo a que veamos hacia adelante y corrijamos el pasado. Me agrada la apertura que ha tenido por lo menos el nuevo gobierno de conversar con los sectores. Conversar con todos los sectores, porque están entendiendo claramente que precisamente hace falta esa concertación y ese puente. ¿Por qué la urgencia del gobierno de promover estos impuestos? Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente las finanzas del país están muy malas. Únicamente pedir que no vaya a ser la clase media ni la clase pobre la que soporte los impuestos con un IVA.
por favor, que se sepa a dónde se va a tocar con los impuestos, pero que definitivamente ni la clase media ni la clase trabajadora sean los recipientes de estos impuestos para mantener otras cosas que pueden ser mantenidas por otras personas que sí tienen cómo pagar. Más que de Hacienda, de los organismos internacionales que dictan la política monetaria. Las recetas. Es decir, si de aquí le dicen al gobierno, si usted quiere préstamos, va a tener que hacer esto, esto y esto, tienen topado al cerco al gobierno. Ahora, mira, Hablar del patrimonio, pero hablemos de las consecuencias. Cuando nosotros atacamos el patrimonio, estamos atentando contra el patrimonio de la sociedad. ¿Qué mensaje se le está dando a aquellos que tienen patrimonio? Mejor sáquenlo del país, vayan a invertir a otro lado, vayan a producir a otro lado. ¿Cómo se puede sentir aquella persona que mes a mes le descuentan de su sueldo y ve el despilfarro y el enriquecimiento de la clase política? ¿Qué hace eso con el espíritu fiscal del ciudadano? Esos son los efectos perversos que tienen estas discusiones que muchas veces son superficiales. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.